Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos ya con el vídeo número 6 de la serie de química orgánica. Hoy vamos con un tema de isomería, un tema muy interesante y que siempre participa, o casi siempre, en los exámenes de nuestra ingeniería. A pesar de que la pregunta no vale más de un punto, es un punto que creo yo que es bastante fácil de sacar, de sumar, porque este tema es que no tiene mucho misterio. Ahora lo vais a ver, tan solo hay que acordarse y tener presente unas cuantas cosas, pero no tiene una excesiva complicación. Entonces vamos allá, isomería. Bueno, ya de entrada os digo que este prefijo iso, ¿vale? Quiere decir igual. Entonces, para que os suene un poquito ahora lo que os voy a decir. Entonces, los isómeros son compuestos orgánicos que teniendo la misma forma molecular tienen diferente estructura y por lo tanto son compuestos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar qué quiere decir esto. Para empezar, si os acordáis, en vídeos anteriores vimos cómo a una misma molécula orgánica la podíamos representar mediante distintas formas. Una forma era la desarrollada, que era una forma que gustaba bastante porque era muy explícita. Podíamos ver exactamente en qué carbono tenía pues, un alcohol, por ejemplo, dónde están los dobles o triples enlaces, etc. Luego teníamos una forma semi-desarrollada, que ya era menos explícita, pero bueno, aún así era bastante útil. Y luego, por último, teníamos una forma molecular, como esta de aquí, la cual nos da muy poca información. Bueno, en este caso tampoco es que haya mucha información oculta aquí, pero digamos, si os imagináis esta misma forma molecular con muchos más carbonos y muchos más hidrógenos, pues ahí ya sí que nos ocultaría mucha información que a simple vista pues no podríamos ver lo que hemos dicho antes de dónde estarían dobles, triples enlaces, grupos funcionales, etcétera, ¿no? Entonces era una forma muy poco explícita y, como digo, que nos daba muy poca información. Entonces, isómeros. Nosotros teniendo esta misma forma molecular, lo voy a poner, ¿vale? Molecular, importantísimo. Bueno, espero que hayáis seguido la serie, porque si llegáis a este vídeo sin ver los anteriores, difícilmente, bueno, al menos que ya estéis un poco curtidos en el tema, difícilmente me acabaréis de entender al 100%. Y si por lo que sea tenéis un nivel más avanzado, aún así no viene mal recordar estos temas básicos para los que os estéis preparando para este examen. Entonces, para esta forma molecular que os he indicado aquí, C4H10, vamos a ver como ejemplo, es un ejemplo inicial para que entendáis el concepto de isomería. Ahora luego profundizaremos más y veremos todos los tipos de isómeros que hay, pero ahora es un ejemplo para abrir boca. Vamos a utilizar un ejemplo que es un tipo de isómero de cadena. He utilizado este tipo como podría haber utilizado otro, pero he decidido utilizar uno de cadena, que luego, insisto, os lo voy a profundizar. Como veis, con esta misma forma molecular de aquí, pues yo, por ejemplo, he podido desarrollar dos moléculas orgánicas que son distintas. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Si os fijáis, se respeta. Tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Aquí también un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. En ambos casos tenemos C4. Y hidrógenos, tenemos aquí 3 hidrógenos, 2, 2 y 3. Tenemos 10, suman 10. Y por esta parte, 3 y 1, 4 y 3, 7 y 3, 10. También suman 10. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? De ahí eso de iso que os decía, de que significaba igual, que nos daba una pista. Claro, aquí si veis, por una parte tenemos, acordados de los prefijos, tenemos 4 carbonos y tan solo tenemos enlaces simples, por lo tanto tenemos un butano, si ahora con los nervios del directo no me equivoco. Y por otra parte, aquí tenemos 3 carbonos y del carbono número 2 cuelga un metil, o bueno, metilo, por lo tanto tenemos un 2-metilpropano. 2-metilpropano.
propano. Una vez más, insisto, si los nervios del directo no me traicionan. Por lo tanto, tenemos dos moléculas que son completamente distintas, las cuales estamos llamando de la misma forma, con la misma forma molecular, ¿no? Entonces, aquí pues nace el concepto de isomería. Por lo tanto, vamos a ver ahora los distintos tipos de isomería que hay, o por lo menos los que a nosotros nos importan de cara al examen. Isomería, bueno, isómeros, que se llaman a veces también. Voy a cambiar de color porque como ya estoy utilizando aquí, ya he utilizado el rojo, voy a utilizar este. Isómeros, que se llaman a veces también. Pues bueno, tenemos dos subcategorías. Una sería la isomería estructural, que hace referencia, nunca mejor dicho, a la estructura, pero más en un plano 2D, en un plano de 2 dimensiones de la molécula orgánica. Y por otra parte, esto os lo digo así vulgarmente para que me entendáis, Y por otra parte tenemos la isomería espacial o estereoisómeros, cuando lo pongo entre paréntesis porque es como un sinónimo. Isomería espacial, en este caso, en esta subcategoría, hace ya más aspecto a lo que es la molécula, pero en el espacio tridimensional. Por una parte, aquí, por la parte de isomería estructural, tenemos isómeros de cadena, que es el que hemos visto el ejemplo anterior para abrir boca. Tenemos isómeros de posición e isomería de función, que así muy rápidamente, tal y como habéis visto antes, isomería de cadena, ¿qué sería? Pues bueno, si aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena lineal y ahora cogemos un carbono con sus sustituyentes y, bueno, lo rompemos de aquí y lo colocamos en otra posición colgando de este, pues bueno, pues y reestructuramos un poco los hidrógenos, pues pasaríamos a tener esta estructura de aquí. Es decir, hemos roto la cadena y la hemos modificado. Por otra parte, ¿qué tendríamos? La isomería de posición. Pues bueno, imaginaos que yo aquí tengo un grupo funcional alcohol, que no toca, pero bueno, imaginároslo, que está en este carbono de aquí, pues yo lo quito de aquí y lo pongo en este de aquí, o lo pongo en este de aquí, etcétera, ¿vale? Cambiar de posición, por ejemplo, a un grupo funcional. Y isomería de función, pues sería cambiar un grupo funcional presente en una molécula por otro. Es decir, un alcohol por un éter. Es decir, imaginaos que aquí hay un alcohol, pues lo cambio por un éter, bueno, donde toca, no iría ahí, pero bueno. O si tengo un aldehído, lo cambio por una acetona, que, una vez más, si habéis visto mis vídeos anteriores de grupos funcionales, vais a saber de lo que os hablo. Si no, si ya con lo que he dicho estáis perdidos, tenéis que tirar para atrás. Vale, y por la parte de isomería espacial o estereoisómeros, pues tendríamos isomería geométrica o cis-trans, que también se llama, o isomería óptica o enantiomería, que estos dos últimos tipos no os los quiero explicar brevemente, sino que ahora pasaré a explicaroslos ya de una manera completa, porque así explicado de manera rápida es muy, muy abstracto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a profundizar con los distintos tipos de isomería que tenemos, ¿vale? Empezamos con la isomería estructural. Fijaos que os pongo en la isomería plana, que también se llama plana, o de ahí a lo que os dije antes de 2D, o estructural, las diferencias se manifiestan al representar el compuesto en el plano. Tipos, vamos con el primero, isomería de cadena. Vamos a hacer este orden, isomería de cadena, posición y función, isomería de cadena, modificación de la cadena de carbonos, lo que os he explicado antes. Tenemos una cadena principal de carbonos y pues la modificamos y por lo tanto ya estamos aquí en este apartado, isomería de cadena. Un ejemplo, esto os lo voy a ir explicando con ejemplos porque va a ser la forma más rápida y fácil de que lo entendáis, Ejemplo, averigua los isómeros de cadena del pentano. Esto podría ser perfectamente una pregunta de examen, bueno, aunque esta es muy... Bueno, fácil o no, parecidas he visto. Podría ser perfectamente una pregunta de examen o de PEC.
averigua los isómeros de cadena del pentano. Y nos dan esto de aquí. Pentano. Por lo tanto, nosotros ahora, pues bueno, como somos curiosos y queremos sacar queremos hacer un ejercicio perfecto, pues por lo tanto, nosotros nos ponemos a desarrollar lo que viene a ser la molécula del pentano. Y bueno, nos bastaría con hacer aquí su forma semidesarrollada. Como veis, 5 carbonos y completamos con hidrógenos. Por lo tanto, nosotros ahora nos han pedido isómeros de cadena. No nos han pedido ni de posición ni de función, sino que isómeros de cadena. Entonces tenemos que jugar con la cadena. Por lo tanto, nosotros aquí, pues uno que se me ha ocurrido a mí, pues podría ser el 2-metilbutano. Como veis, he cogido un carbono, lo he pasado para abajo. En este caso está colgando del carbono número 2. Acordaos que aquí, al haber varios carbonos, tenemos que indicar de qué carbono cuelga el metilo, y en este caso es del carbono 2, y pasa a ser un metilbutano, ¿veis? Ya no es pentano, pero bueno, en ambos casos, tanto en el caso del pentano como el caso del metilbutano, como en este último que vais a ver aquí, siempre se respeta el C5H12. Con C5H12 es esta de aquí, y ahora veréis que también esta de aquí. Entonces, el último ejemplo sería el 2,2 dimetilpropano. Si os fijáis, por ejemplo, yo ahora he decidido que mi cadena principal va a ser esta, y pongo, pues bueno, un metil por arriba y un metil por abajo. ¿En qué carbono? En el carbono número 2. Tenemos un metil por aquí, un carbono por aquí, por tanto, dimetilpropano, que es la cadena principal. Y aquí, por curiosidad, os he puesto lo que sería un isómero adicional erróneo, porque a mí me ha pasado que por querer ir pues deprisa, digamos que yo me pongo ahí a averiguar cuántas combinaciones posibles puedo hacer de este señor de aquí, y claro, al final pues cuando unas cosas las haces sin pensar, pues te acaban saliendo burradas, a pesar de que comprendes lo que es un isómero de cadena, pero bueno, con los nervios de la situación que ya conocéis, pues a veces hacemos burradas. Entonces, ¿qué sería un isómero adicional erróneo? Pues sería, por ejemplo, este que os he puesto aquí, ¿vale? Es decir, ¿veis? Voy a quitar esto un momento. Si nosotros hiciésemos, ¿veis? Colocamos 1, 2, 3 carbonos por aquí y 2 colgando por aquí, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer ya, y si no, en vídeos anteriores está, que la cadena más larga va a ser la que más carbonos tenga. Y sería esta de aquí, en este caso, que es la que os he borrado antes para explicároslo. Y si os fijáis, nosotros estaríamos teniendo otra vez un 2-metilbutano que hemos hecho justo aquí. Si nosotros cogemos esta cadena principal de 4 carbonos, veis que es esta de aquí, y este metilo que cuelga de aquí es este de aquí. Por lo tanto, esto y esto sería un sinónimo, y pues nos lo pondrían mal, porque si nosotros, ¿no? Que querría decir que nos hemos despistado y hemos puesto 2 isómeros, de los cuales uno es el mismo que el otro. Por lo tanto, no puntuaría correctamente, ya me entendéis, ¿no? Bueno, veis que esto no tiene mucho misterio. Esto de isomería de cadena, pues ya veis que es súper fácil. Bueno, tampoco ni qué decir tiene, que esto se puede complicar todo lo que queráis, pero al menos para un nivel, para entenderlo y a lo que nosotros nos vamos a enfrentar, gran cosa no es. Vamos ahora con la isomería de posición. Ya vamos con el segundo tipo de los estructurales. Cuando un mismo grupo funcional o insaturación puede estar en diferentes posiciones
de la cadena. Es decir, grupo funcional, por una parte, son las opciones que nos dan, es decir, podemos tener un grupo funcional y cambiarlo de lugar, de posición en la cadena, o una insaturación, que ya muy bien sabéis que son dobles o triples enlaces. Es decir, podemos tener un doble enlace entre dos carbonos y moverlo a que esté entre otros dos carbonos. Y por lo tanto, pues aquí ya surge la isomería de posición. Una vez más, lo vamos a explicar con ejemplos. Veis el ejemplo 1, pone averigua los isómeros de posición de esta molécula de aquí, que la repetimos, bueno, porque me ha gustado, ¿no? Es fácil y didáctica. Entonces, por una parte, nosotros podríamos desarrollar el PENT 1-eno. Acordaos que esta es la nomenclatura que ahora la IUPAC da como válida y no el 1-penteno, que si no me equivoco nos la podrían poner mal. Debería preguntarlo, debería consultarlo. PENT 1-eno. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Respetamos el C5 que nos han dado. Y tenemos un doble enlace por aquí en el carbono 1. Y por otra parte, este mismo doble enlace pues lo hemos movido a que esté en el carbono número 2. Por lo tanto, aquí pues tenemos un claro ejemplo entre estas dos moléculas de aquí, de lo que vendría a ser una isomería de posición. Como os pongo aquí, cambiar el doble enlace aquí no sería un nuevo isómero, sería el mismo. Acordaos que si nosotros ahora nos da por poner ese doble enlace aquí, error, no sería el mismo porque seguiríamos teniendo un PENT 2-eno, porque este pasaría a ser, entonces, este de aquí, el carbono número 2, porque empezaríamos a contar por aquí, ¿vale? Entonces, tenerlo presente que no se trata de hacer combinaciones al tuntún, a ver cuántas nos salen, sino que hay que irlo pensando para no caer en el error o de equivocarnos o de duplicar isómeros, ¿vale? Entonces, ejemplo número 2. Ejemplo número 2 dice, averigua los isómeros de posición del pentan 1-ol C5H12 oxígeno O. Aquí sí que nos dan una molécula y nos piden que pongamos a sus isómeros de posición. Por lo tanto, nosotros ya podemos ver cómo lo que nos están pidiendo es que juguemos con el grupo funcional alcohol, porque no tenemos ninguna insaturación aquí. Por lo tanto, pentan 1-ol. Pentan 1-ol nosotros lo desarrollamos porque somos curiosos y queremos ver esa molécula cómo está formada, y el pentan 1-ol pues sería este de aquí, ¿vale? En el carbono 1 tendríamos al grupo funcional alcohol. Acordaros que esto de aquí también podría ser este del final y seguiría siendo un pentan 1-ol, pero bueno, en este caso lo he puesto al principio. Entonces, por otra parte, si no, nosotros podríamos cambiar el alcohol que pase a estar en el carbono número 2, como es el caso de aquí. Se seguiría respetando el C5H12O, o también podríamos mover el grupo alcohol en el carbono número 3. Como os decía antes, si nosotros ponemos ahora el alcohol en este carbono, no estará en el carbono 4, porque este volverá a ser el carbono número 2, porque empezaremos a contar por aquí. Y también, como curiosidad, pues os pongo un ejemplo de isómero erróneo, el cual sería el etilpropil éter, ¿vale? Porque aquí lo que habríamos hecho ya es a pesar de que se respeta esta forma molecular, pero nosotros ya habríamos cambiado
lo que viene a ser el alcohol por un éter, el cual ese ya no es un isómero de posición, sino que es de función, que es lo que vamos a ver ahora. Una vez más, con los nervios a veces y las prisas del examen, nos pueden salir tonterías así, porque no tenemos mucho tiempo para repasar y desarrollar, y bueno, una vez más también esto se soluciona con la práctica. Y vamos a ver ahora el último de los estructurales, que es la isomería de función, que pongo aquí que es cuando tienen distinto grupo funcional. Os pongo aquí, muy importante para que os acordéis, que los cambios más clásicos son cambiar un alcohol por un éter o viceversa, y un aldehído por una acetona. Es decir, si a nosotros nos dan una molécula orgánica con un alcohol, pues muy fácilmente vamos a poder conservar esa misma fórmula, esa forma molecular, si cambiamos el alcohol por el éter. Y lo mismo pasa con el aldehído y la acetona. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo número 1, que dice: averigua un isómero de función del pentan-2-sol. Como veis aquí tenemos un grupo funcional alcohol con esta forma molecular C5H12O, que es la misma forma molecular de antes. Nosotros desarrollamos el pentan-2-sol porque somos curiosos y como veis tendría este aspecto de aquí. Y nosotros, como os he dicho antes en los truquitos, pues podemos cambiar un alcohol por un éter. Un isómero pues sería el butilmetiléter, que si lo desarrolláis, cambiando el alcohol por un éter, nosotros respetaríamos esta forma molecular, pero sin embargo aquí ya habríamos cambiado el grupo funcional por un éter y nos quedaría, pues un metil por aquí, un radical por aquí, y en la otra parte tendríamos un radical butil. Y aquí os pongo etilpropil éter, sería otro cambio de alcohol por un éter, que sería otra combinación. Podríamos tener aquí al éter, por una parte tener un etil y por otra parte tener un propil. Acordaos que se nombra por orden alfabético. Entonces, ejemplo número 2. Averigua un isómero de función de pentan-2-ona. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una acetona, que hemos dicho que una forma fácil de averiguar un isómero suyo sería cambiarlo por un aldehído. Pues bueno, vamos a probar si funciona el truquillo. Desarrollamos el pentan-2-ona, vemos que tiene el aspecto este de aquí y nosotros pues pensamos en mantener esta forma molecular, que ahora es H10, ya no es 12 como antes, y ya sabemos que podemos cambiar el cetona por el aldehído, y sabemos y nos acordamos que el grupo funcional aldehído tiene este aspecto de aquí, el CHO, y por lo tanto podemos desarrollar el pentanal si pensamos un poquito, porque mantendríamos los 5 carbonos, 10 hidrógenos y el oxígeno. Como veis, no tiene mucho misterio, y si sabemos estas 4 cosas, podemos rascar puntaje, chicos. Entonces, vamos ahora con la isomería espacial. Cambiamos de subcategoría en los isómeros y vamos a ver ahora la estereoisomería, que como os pongo aquí, los isómeros tienen misma forma en el plano y es necesario representarlos en el espacio para ver las diferencias. Es decir, en el plano nosotros veríamos que tienen la misma forma, la misma representación, pero en el espacio es donde nosotros veríamos las diferencias. Entonces, tipos que hay. Tenemos, muy importante, que cayó en
en mi examen del 2022, de febrero, la isomería geométrica o cis-trans, también se llama cis-trans. Se produce cuando hay dos carbonos unidos con doble enlace, esto es un requisito indispensable, que tienen sus otros enlaces con los mismos sustituyentes o con dos iguales y uno distinto. Para cada caso hay dos posibilidades, cis y trans. Vamos a ver qué quiere decir esto, que esto tiene mucha palabrería. Vamos a ver el caso para cuando hay dos sustituyentes iguales. Tenemos nuestro carbono y nuestro carbono unidos con un doble enlace, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, y tenemos... cada carbono tiene los dos sustituyentes iguales, ¿veis? Este carbono de aquí tiene a un sustituyente A y a un sustituyente B. He puesto letras, para hacerlo general, podría haber puesto, como vosotros sabéis, pues hidrógenos, cloros, lo que se me tercie, ¿no? Entonces, A y B y el otro carbono también los sustituyentes A y B. Por lo tanto, estamos ante un caso de dos sustituyentes iguales. Y a esto, cuando tenemos nosotros una molécula de este tipo, voy a borrarlo para que lo veáis bien, de este tipo, pues nosotros lo llamamos que esta tiene una forma cis. Y cuando nosotros a esta misma molécula nosotros giramos, y como veis aquí, hemos dejado igual el sustituyente A y B, y aquí donde estaba el A hemos puesto el B, y aquí donde estaba el B hemos puesto el A. Pues cuando ocurre esto, nosotros tenemos la forma trans. Como veis, es súper sencillo. Y para el otro caso, cuando tenemos dos sustituyentes iguales y uno distinto, pues como veis aquí un carbono y otro carbono con doble enlace, requisito indispensable, con sustituyente A y B, y el otro carbono pues tiene el A y el E. Después de AB iría la C, pero para que la C no la confundáis con la C de carbono, he puesto la letra E. ¿Vale? Una vez más, esto sería la forma cis, y si nosotros pues cambiamos, permutamos, cambiamos la E por la A, pues tendríamos la forma trans. Pone no representa isomería geométrica si tiene 3 o los 4 sustituyentes iguales. Tampoco se presenta en triples enlaces. Bueno, lo que hemos dicho antes, que el requisito es que tenga un doble enlace y que se den estos dos casos de aquí, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo que indica si la molécula but2eno presenta isomería geométrica. Claro, nosotros pues tenemos que saber desarrollar la fórmula del but2eno, que como aquí veis pone si presenta isomería geométrica o cis-trans, debido, esto lo sabríamos si supiéramos desarrollar la forma semidesarrollada, en este caso, si presenta isomería geométrica o cis-trans debido al doble enlace que tiene en la posición 2, que tiene un doble enlace entre estos dos carbonos, y presenta dos grupos diferentes unidos a un lado y a otro del doble enlace. Por una parte, tenemos, como veis, el cis-but2eno, ¿vale? Es decir, nosotros cuando tenemos una pregunta así en un examen no bastaría con decir que sí presenta isomería geométrica, sino que tenemos que demostrarlo, tenemos que dibujarlo. Podríamos poner que por una parte tenemos el cis-but2eno, como veis aquí, la forma cis, y tendremos que ponerles también la forma trans, para que vea el profesor que lo entendemos. Tenemos los dos carbonos unidos por doble enlace y tenemos los dos sustituyentes que son los mismos para cada carbono, por lo tanto tenemos la forma cis, y por otra parte, si los giramos, tendríamos la forma trans. Entonces, por último, tendríamos la isomería óptica
o enantiomería. Vais a ver que esta también es súper fácil, ¿eh? Cuando dos estereoisómeros son imagen, acordaos que era un sinónimo de isomería espacial, lo de estereoisómeros. Cuando dos estereoisómeros son imagen especular uno de otro, pero no son superponibles, y pongo ejemplo de las manos. Esto ya lo habréis escuchado y si no, pues os lo digo ahora. Nosotros nuestras dos manos que tenemos como personas, si nosotros las ponemos una enfrente de la otra... Ay, madre mía, qué malo que soy dibujando. Este es el del medio, el índice y el pulgar. Bueno, si nosotros, y aquí estaría el pulgar, índice, corazón, meñique... Bueno, creo que se me entiende. Si nosotros, si aquí hubiese un espejo, ¿vale? Si esto fuese un espejo y nosotros le enseñamos al espejo nuestra mano, lo que se vería en el espejo pues sería esta forma de aquí, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, si nosotros ponemos nuestras dos manos, nuestras dos palmas, que se miren entre ellas, pues sería un reflejo especular, es decir, sería una imagen igual, ¿no? Pero si nosotros ahora lo que hacemos es superponer una mano encima de la otra, entonces veríamos que estas no encajan, ¿no? Que el pulgar quedaría con el meñique y en el otro lado el otro pulgar pues quedaría con el otro meñique. Si nosotros las superponemos de la forma en la que no cuadran, ¿no? Si nosotros las superponemos en la forma que se miren, pues sí que van a encajar, a cuadrar. Pero si nosotros las superponemos una encima de la otra, vais a ver cómo no son superponibles. Entonces, bueno, esto es un ejemplo didáctico que siempre se suele usar para explicar la isomería óptica, pero que ahora lo vais a entender también viendo unos ejemplos, ¿eh? Pongo, se debe a la existencia de un carbono quiral o asimétrico, así me viene bien para introducir el tema de la quiralidad, lo que es un carbono quiral. Ahora lo vais a ver, que es un carbono, es muy simple, ¿eh? Es un carbono que tiene los 4 sustituyentes distintos. Es decir, si nosotros tenemos aquí un carbono, como vosotros sabéis, admite 4 enlaces. Si yo aquí tengo un cloro, un hidrógeno, qué sé yo, pues un metilo y aquí tengo pues un etilo, pues bingo, tengo 4 sustituyentes diferentes que no son iguales. Por lo tanto, tengo un carbono quiral. Este carbono de aquí se llamaría carbono quiral o asimétrico, ¿eh? Como ahora vamos a ver aquí en el ejemplo. ¿Veis? El ejemplo dice, indica si el compuesto 2-clorobutano presenta isomería óptica, ¿eh? Ya tenemos que saber que el cloro va a estar colgando del carbono 2 y que aparte tenemos un butano, que son 4 carbonos unidos por enlaces simples, ¿vale? Entonces, 2-clorobutano, forma semidesarrollada que tenemos aquí, sería esta. Y como podéis ver, si nosotros lo representamos de esta forma, aquí tendríamos el butano, ¿vale? 4 carbonos y enlaces simples, y en el carbono número 2 colgaría un cloro, y arriba, bueno, para completar, ¿no?, los enlaces permitidos del carbono, pues tendríamos ahí un hidrógeno, y por lo tanto este carbono de aquí, como veis, sería el único de la molécula que tiene los 4 sustituyentes distintos, por lo tanto que es un carbono quiral, ¿vale? Como veis, este, por ejemplo, este no sería quiral. ¿Por qué no? Pues porque tendríamos aquí el carbono, tendríamos un hidrógeno y un hidrógeno, y aquí tendríamos otro carbono. Por tanto, este, ¿por qué no es quiral? Pues porque este se repite con este y se repite con este. Es decir, en el momento que ya hayan 2 sustituyentes iguales, pues ya no tenemos un carbono quiral, ¿vale? Es súper sencillo, como veis. Entonces, comprobar si la molécula tiene un carbono quiral. Pues lo tiene. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si lo tiene, si ha pasado esa prueba,
Pues nosotros ahora, como os digo, en el examen no basta con decir que sí que presenta isomería óptica, sino que tenemos que demostrarlo, tenemos que demostrar y dibujar las imágenes especulares en el espacio. Pues nosotros aquí podemos indicar perfectamente cómo le estamos. Bueno, yo creo que conviene primero hacer antes la representación en el plano, que no sé por qué lo he puesto después, pero bueno, es decir, si nos fijamos en esto de aquí, en el plano tendríamos lo que hemos visto antes, y si esto fuese un espejo, en el espejo pues se vería esta misma molécula, pero girada, ¿no? Ya me entendéis lo que quiero decir. Y en el espacio es donde nosotros veríamos esa diferencia, porque si os fijáis, ahora voy a quitar voy a cambiar de color, voy a poner un color verde, ¿vale? Si os fijáis, esta se corresponde con esta. Si os fijáis, nosotros tendríamos esta molécula de aquí representada en el espacio, veis, el carbono seguiría en medio, pero el cloro, cuando tenemos este triángulo relleno, sombreado, quiere decir que el sustituyente del cloro estaría saliendo en vuestro caso, de la pantalla, de donde me estáis mirando, del móvil, del ordenador, de la tablet, ¿vale? El cloro estaría saliente y el radical este de aquí, el etilo, estaría, digamos, metido en la pantalla, ¿vale? En la otra, en ese otro sentido, ¿no? Y por aquí tendríamos el metilo, pues que estaría en el plano, y al igual que el hidrógeno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que me entendáis, yo creo que me entendéis. Con deciros que el cloro está saliente de la pantalla, yo creo que ya se me entiende. Y aquí, pues, sería lo mismo, ¿eh? Sería lo mismo, aquí tendríamos el cloro saliente de la pantalla y, bueno, todo lo demás lo que hemos visto. Aquí me parece que me he equivocado y no sé por qué he puesto un 2, es un 3, ¿eh? Bueno, como os pongo aquí en el asterisco, pongo el triangulito relleno, indica que el sustituyente va hacia afuera, y el triangulito con rayas indica que va hacia dentro. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se me haya entendido, que os haya quedado todo bien claro. Cualquier cosa ponedmelo en los comentarios. Como veis, no es un tema que sea muy complicado, y yo creo que si os aprendéis todo esto al dedillo, podéis rascar puntuación, ¿vale? Pues bueno, nos vemos en el séptimo vídeo, que me parece que será este de los estados de oxidación de las moléculas orgánicas, que os va a venir muy bien también saber, ¿de acuerdo? Un saludo, chicos.